¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta mesa de análisis. En esta ocasión, en ausencia de Jorge de Dios, quien no pudo estar en esta noche, les saluda un servidor y amigo David Priego para llevar a ustedes la segunda parte de la mesa de análisis de la semana pasada, en la que se abordó el tema de la reforma laboral que se está implementando en fecha próxima en nuestro país, en particular en el estado de Tabasco. Así que quédese con nosotros durante la próxima hora y media para que pues escuchen de lo que tienen que hablar los especialistas en este sentido y además participen con nosotros si así lo deciden, ya que a partir de este momento vía WhatsApp ustedes pueden participar escribiéndonos al 9933-060517 con mensajes de texto. Pero antes vamos a ver la siguiente información que enmarca precisamente el tema de que hablaremos esta noche. El 18 de noviembre entrará en vigor la reforma laboral en Tabasco. Su implementación ha requerido un enorme esfuerzo de poderes y órdenes de gobierno para hacer realidad este cambio sin paradigma, que sin duda será ejemplo nacional en el propósito de garantizar el derecho de acceso a la justicia en este rubro. Para hacer realidad el nuevo modelo de justicia laboral, se crearon en la entidad los centros de conciliación laboral y los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, que requirieron la construcción de infraestructura moderna, la selección rigurosa del personal que atenderá a empleados y patrones y capacitación especializada. En estas instancias se aplicarán procedimientos previos de conciliación para que en un lapso no mayor de 45 días, trabajadores y empleadores traten de llegar a acuerdos satisfactorios para las partes y juicios predominantes orales, cuyas audiencias serán públicas y se regirán por los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad y concentración. La reforma garantiza que las actuaciones judiciales se sujetarán a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia, e incluso deberá aplicarse la perspectiva de género. En la fase de capacitación de los actores involucrados, que ha sido intensa y continua desde el 1 de mayo de 2019, se ha dejado claro que la reforma busca recuperar los principios sociales del derecho del trabajo, entre ellos los de irrenunciabilidad, la condición más beneficiosa, primacía de la realidad, la buena fe, la razonabilidad y la gratitud como una exigencia impostergable de nuestro país para la paz y el progreso. Se ha establecido que en el nuevo sistema, la solución de los conflictos laborales no está en el juicio, sino en la conciliación de las partes, dado que lo que está en riesgo en un litigio es la subsistencia de una persona y su familia. Si se cumplen las nuevas normas y principios que rigen este nuevo modelo, se evitará caer en viejos errores y vicios que han demeritado la credibilidad de la justicia laboral y se logrará que la reforma sea exitosa y sobre todo confiable. Vayamos a nuestra mesa de análisis para conocer más de la reforma laboral con los expertos invitados a este panel. Bien, pues ahí está, y de nueva cuenta nos acompañan aquí en esta mesa de análisis y me da mucho gusto saludar a Edgar Azcuaga Cabrera, quien es el secretario de la Federación de Trabajadores y Obreros Tabasqueños, la FETOP. Bienvenido. Gracias, buenas noches. También nos acompaña el licenciado Antenor Sala Pinto, quien es el delegado estatal de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias nuevamente por aquí. Al contrario, gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Desde luego también saludamos a la doctora Norma Lidia Gutiérrez García, quien es comisionada para la implementación de justicia laboral del Poder Judicial. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también al licenciado Juan Jesús Lara Jiménez, quien es el enlace estatal para la implementación de la reforma a la justicia laboral en Tabasco. Bienvenido también.
Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, de nueva cuenta también gracias por estar aquí con nosotros. La semana pasada ustedes platicaron uno de los requisitos que puso el gobierno de los Estados Unidos, en particular su Congreso y también el de Canadá, para que se pudiera ratificar el Tratado de Libre Comercio con México, era que se requería de una reforma laboral que equiparara la situación de los trabajadores de la Unión Americana y de Canadá con México, en el sentido de que pues siempre se dijo que México, el mismo Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dijo que México sacaba ventaja del Tratado de Libre Comercio por un tema muy en particular, que es la mano de obra barata, que esto pues tiene que ver mucho con los derechos de los trabajadores. Se hizo esta reforma y ahora se va a implementar a partir del 18 de noviembre del presente año. Y entran, y ustedes recordarán, aquí se mencionó, y para que lo sepan, 8 estados son los que van a empezar a implementarla a partir de esa fecha, entre esos el estado de Tabasco. Y bueno, ¿estamos listos o no estamos listos? Claro que sí. Ya estamos listos. Buenas noches. Buenas noches. Estamos a la orden. Quiero robar 2 minutitos para 2 noticias. Una, muy a mi pesar, la familia laboralista de Tabasco envía un sentido pésame a la familia del licenciado Enrique Gómez García, porque falleció hoy en la mañana. Un abogado joven, un abogado de mucha amistad, de mucho cariño con todos nosotros. Y la otra noticia es agradecer al maestro Marco Rosendo Medina Filigrana, que es el secretario de Gobierno, así como a nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado presidente Enrique Priego Oropesa, que ya ellos acordaron que la inauguración tanto del Centro de Conciliación Estatal como los juzgados que van a funcionar aquí en Villahermosa, que son 4, se fuera el día 18 de noviembre. ¿Y por qué? Porque precisamente el 18 de noviembre pues cumpleaños del maestro Edgar Ascuaga y ahí se va a festejar su cumpleaños. Así aprobado. Que todos estamos invitados para esa inauguración y el festejo del cumpleaños del maestro Edgar Ascuaga. Mire, interesante, pues, justo, como anillo al dedo, ¿no? Bueno, dice que la reforma está sustentada en 3 ejes. El nuevo sistema de justicia laboral, la democracia sindical, que tiene mucho que ver precisamente con el licenciado Edgar Ascuaga, y el Centro Federal de Conciliación y Centro Registro. Estatal. En el caso hay federal y hay estatal. Y el registro laboral. Y el registro laboral, efectivamente. Yo les preguntaba, estamos prácticamente un mes, un poquito menos de un mes, para que lleguemos al 18 de noviembre. ¿Estamos listos en Tabasco para la implementación? Claro que sí, estamos listos. Estamos trabajando a marcha forzada. Estamos en 2 ejes, en 2 pendientes. Estamos con la adecuación y remodelación de las 3 sedes de los centros de conciliación, que uno va a ser en el centro, en la calle Juárez de la colonia Centro, otro va a ser en Cunduacán y otro va a ser en Macuspana. Vamos a tener 3 centros de conciliaciones que estarán en tiempo y forma el día 18 de noviembre del presente año para arrancar los trabajos de los centros de conciliación en el estado de Tabasco. Estos centros son regionales. Así es. Cierta cantidad de municipios podrán llegar ahí a atender los asuntos laborales, ¿no? Así es. Fíjese que la reforma al artículo 123 en el apartado A en febrero del 2017 abrió un espacio para la reconfiguración del sistema de justicia laboral, ¿sí? Basado en los principios de ¿qué? De inmediación, es uno de los principios. ¿Y qué es eso? Haga efectivo el acceso a la justicia. Antes, para una persona, un trabajador que tenía que demandar a su empresa o a su patrón, tenía que viajar desde el Tenosique hasta la ciudad de Villahermosa. Hoy no, hoy vamos a tener un centro regional en Macuspana, ¿sí? Vamos a tener un centro regional en Cunduacán, que de Paraíso se va a mover a 30 minutos y ya no va a tener que venir hasta la ciudad. Ese es uno de los principios básicos que han abierto la reforma
al apartado A del artículo 123. ¿Se arranca solamente con esos 3, pero con posibilidad de aumentar? No. Ahorita tenemos con los 3, van a estar debidamente regionalizados y con eso creemos que van a avanzar. Cada uno de ellos van a tener 7 salas de conciliación. Ya. O sea que vamos a tener los suficientes espacios para atender a las demandas que vamos a tener. ¿La infraestructura está avanzada? O sea, el edificio, las instalaciones. Los edificios están completamente terminados, solamente se están adecuando. Están ya construidos, solamente se están remodelando. Ahora, una cosa es la infraestructura, otra cosa es la implementación ya en la cuestión técnica y teórica. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar precisamente con ese tema para que no le cambien. Estamos en esta mesa de análisis, estamos hablando sobre la reforma laboral y su implementación aquí en el estado de Tabasco. Volvemos enseguida. El Centro de Conciliación garantizará el cumplimiento de los principios de legalidad, imparcialidad, calidad, objetividad, certeza, equidad, competencia por mérito, publicidad y transparencia en los procedimientos de selección de conciliadores. Bien, pues gracias por continuar con nosotros. Recuerde que el 9933-050617 es el número celular que está a su disposición para que nos escriba vía WhatsApp si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el tema en esta mesa de análisis. Con mucho gusto aquí le vamos a dar lectura. Comentábamos antes de ir a la pausa que la infraestructura prácticamente está lista en estos 3 municipios que son regionales, el que está aquí en el centro, en Cunduacán y en Macuspana, y que el próximo 18 de noviembre deberán estar ya funcionando. Pero hay otra parte que quizás es la más importante, la aplicación por parte del personal, de los especialistas, de los técnicos de esta reforma laboral. Y sobre eso nos va a hablar precisamente el licenciado Juan Jesús. ¿Cómo están en ese sentido? La capacitación, todo lo que ha requerido, porque pues estamos relativamente cerca a lo que fue la reforma, ¿no? Para poderla implementar. Nosotros nos estamos enfocando en la profesionalización de los conciliadores. Ya. Se emitió una convocatoria abierta para concursar para los litigantes, los abogados y con perfiles en el área de conciliación participaran abiertamente. Ya hubo un proceso de selección, hoy tenemos a 18 conciliadores prácticamente ya certificados, ¿sí?, que llevaron un proceso arduo de formación y profesionalización. ¿Para qué? Para que se cumpla otro de los principios, que es el de concentración. ¿Qué es eso? La efectividad. No queremos que se simule el proceso de la conciliación. Queremos el deseo fundamental, en la génesis de esta reforma es que exista una conciliación verdadera, que se llegue a la efectividad, que tengamos por lo menos entre un 60 y un 70% de efectividad. Ya no saturar a los tribunales laborales, claro, ¿sí?, sino que hay una efectividad. Y para eso lo estamos profesionalizando, aunque ya terminaron todo el proceso los 18 conciliadores. Todavía este sábado vamos a tener un curso taller con se puede decir el nombre, la maestra Eila Cornelio nos va a ayudar. Para este sábado van a tener ellos un curso taller para seguir reforzando lo que ellos ya tienen. Ahora, porque lo que privilegia esta reforma, tengo entendido, es precisamente la conciliación. Resolver en un corto lapso de tiempo, jurídicamente hablando, la problemática que tenga el patrón con el empleado y no tener que llegar a un juicio. Así es. ¿Es correcto? Eso es correcto. Para eso estamos trabajando y se va a cumplir. Bien. En eso, ¿por qué se decidió eso? ¿Cuál es la idea? ¿Agilizar los tiempos, costo? ¿Y qué tenía esto que ver con los sistemas que se aplican en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo? Bueno, el TEMEC es precisamente una herramienta de derecho internacional por la cual los estados que participan en la OIT reafirman precisamente sus compromisos en materia laboral.
al firmarse ese tratado de Canadá, Estados Unidos y México, se requieren reglas específicas y que estén en igualdad de condiciones para efectos de solventar cualquier controversia del orden laboral, patronal, de trabajadores, de industrias y todo lo que tenga que ver con el ámbito laboral. ¿Y qué se requiere? Un suelo parejo para los 3 estados, en salarios sobre todo, que es muy importante, las condiciones también. Y recordemos que México había sido ya sancionado internacionalmente precisamente por no cumplir los convenios que tenía celebrados con la OIT. Derivado de esto y de las exigencias que tiene precisamente el formar parte de un tratado de este calibre, hace que se haga un estudio de justicia ordinaria en el país. En el 2015 las hacen organismos acreditados como el CIDE, como la UNAM, y en el estudio de justicia ordinaria, precisamente la justicia laboral es la que sale bastante perjudicadita en cuanto a las condiciones en cómo se lleva en nuestro país. Eso hace que se reforme precisamente la ley laboral. Tiene varias reformas importantes, los laboralistas reconocen mucho la de 2012, previas a esta había otra, pero la más importante de los últimos 100 años, sin duda, es precisamente la del 1 de mayo de 2019. Se reforma más de la mitad de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué va a traer esto? Como bien lo refería el maestro Juan Jesús, la reforma descansa precisamente en los temas de conciliación. ¿Qué se pretende? Tener una conciliación que no sea simulada, un proceso con profesionales y evitar que los juicios laborales inunden los tribunales laborales. Hay una infraestructura ya diseñada, creada. Se han armonizado no solo los cuerpos normativos del Estado para que se lleve a cabo ley orgánica del Poder Judicial, la ley de centros de conciliación estatal y diversos ordenamientos que tienen que ir todos concatenados para que descanse la reforma. Pero lo importante es, como decía usted hace unos minutos, la infraestructura como tal, el edificio, no garantiza la efectividad de la reforma, pero la capacitación sí. Y preguntaba usted, ¿estamos preparados? Desde luego que sí. Se ha hecho un arduo trabajo de capacitación desde junio y julio de 2019 y se han empezado y no para. En el caso del Poder Judicial, antes de inaugurar el 18 de noviembre los tribunales, el personal que ya está seleccionado, que fue acreditado a través de 2 convocatorias de selección, a través del Consejo de la Judicatura se llevan exámenes de selección y hubieron 2 procesos de selección de los cuales ya tenemos el personal que va a funcionar, que va a hacer operar los juzgados. ¿Qué pasa con este personal? Bueno, además de que está acreditado, capacitado, presentó su examen de conocimientos, luego simulaciones, luego un examen psicométrico y finalmente una entrevista. Posterior a eso, están llevando capacitaciones de lo que ya va a ser la justicia laboral como tal en simulaciones, porque ahorita no podemos decir que alguien es experto ya en esos juicios porque empiezan apenas el 18 de noviembre. Pero se ha hecho una ardua labor en selección, en capacitación y creo que la ciudadanía tiene que confiar en eso. Mire, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Enrique Priego Oropesa, ha sido enfático en que no importaron los tiempos de pandemia, no importan las condiciones en que se tenga que hacer. Se han aprovechado los medios tecnológicos no solo para implementar los sistemas de gestión que van a agilizar precisamente la administración de justicia, sino se han aprovechado esas tecnologías para diseminar la capacitación. Y en estas capacitaciones, a diferencia de la implementación de otros sistemas, aquí se han incluido a defensores, a la academia, a docentes, a abogados postulantes, a estudiantes y a servidores públicos de todas las áreas que quieran participar. ¿Qué hizo el Poder Judicial? Pescó en mar abierto para sacar a los mejores y los mejores ya fueron seleccionados. Y aún así esto es perfectible. Sobre la marcha se van a ir haciendo las mejoras necesarias. 2 cosas. Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, ¿es correcto? ¿No? No. ¿Y qué va a pasar con todos los juicios que hasta antes del 18 de noviembre se interpongan ante la Junta? Hasta que se termine el último expediente de rezago o actuales ante la Junta, se va a cerrar la Junta. ¿Cuándo es eso?
dentro de 10, 15, 20 años. No sabemos. 12 años, no sabemos. ¿Por qué? Porque todo eso se van a litigar con el procedimiento que está ahorita. ¿Sí? El vigente. El vigente. A partir del 18, la Junta deja de recibir una demanda. Será primero en el centro de conciliación y si no hay arreglo ahí de las partes, obrero patronal, ya con su constancia que emite el centro de conciliación, va al Poder Judicial a presentar su demanda, el actor, el trabajador, para su juicio, que deberá de llevarse 60, 70 días a lo mucho. Vamos, para los que tienen abierto ahorita una demanda, ahora estará en la Junta. En la Junta hasta que se desahogue y termine. Y termine con su laudo dentro de 5, 6, o haya una conciliación allí antes de un laudo. Dice el patrón, yo ya no quiero seguir llegando, yo quiero liquidar, pagar, y ahí se termina el asunto. Cuando es un acuerdo, lógicamente. Así es. En ese acuerdo que tiene que ver con la conciliación, mencionaban de no ser una conciliación simulada. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, ¿qué quiere decir? Nos vemos tal día para pagarte y no te pago. Ya. Estás simulando cuándo le vas a pagar. Y hay otros problemas. ¿Qué se va a acordar ahí? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Va a haber multas? ¿Se va a hacer en el convenio? ¿Se va a señalar multa para el que no cumpla? ¿O a lo mejor el abogado con el trabajador ya no quiere ese arreglo y no se presenta el día de ahí? Eso, convenio, se manda al archivo hasta que el trabajador regrese a poner su queja nuevamente. Bueno, es un tema muy interesante porque es la parte medular, vamos a decir, que es la más a la que le van a dar mayor importancia, que es la conciliación. Vamos a hacer de nueva cuenta la pausa y enseguida regresamos con más de esto. La aprobación de esta reforma laboral forma parte de los compromisos adquiridos tras la renegociación del TLCAN, que dio lugar a un nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Demócrata, había condicionado la ratificación del acuerdo comercial a cambio de que el Congreso mexicano cumpliera primero los cambios a la ley alineados a las resoluciones alcanzadas entre los tres países en 2018. Bien, gracias por continuar con nosotros. Tocamos un tema muy importante antes de ir a la pausa, que es la conciliación. Es la primera instancia de esta reforma laboral que entra en funciones a partir del 18 de noviembre aquí en el estado de Tabasco. Y hablamos de qué es eso de la conciliación simulada. Son varios aspectos, pero principalmente es, vamos a suponer, ahorita en la Junta de Conciliación, vamos a llegar a un acuerdo. Para tal día te pago tanto, le dice el patrón al trabajador, ok. Pero llega ese día y no le paga o no llega. Está simulando un convenio de ese momento. Acá en el centro de conciliación no se va a dar eso. Porque ahí se tiene que arreglar en 45 días. Y no va a salir de ahí de 45 días. Se tiene que arreglar el asunto. Ahí no va a haber conciliación simulada. Ahí va a haber conciliación obligatoria para las partes. Y es conveniente. Y le digo a los compañeros abogados laboralistas de Tabasco, es conveniente esta reforma laboral para todos nosotros. Tanto para los abogados laboralistas de trabajadores como de los patrones. Ahora, aquí es un punto importante. Cuando le hace ese llamado a los abogados laboralistas, pareciera ser que aquí se deja de lado un interés económico, y hay que decirlo como es.
que hay a veces justa o injustamente del trabajador, porque obviamente él está peleando su derecho si fue despedido de manera injustificada o cualquiera que sea la situación, pero también hay el interés de alguien que también tiene que cobrar sus honorarios, que es el abogado que lo asiste. Claro. Pero a veces pareciera ser que el alargar el proceso, como parece ser que sucede hoy día con el sistema que tenemos, pues reditúa en más dividendos económicos para ambos. Y a lo mejor pudiera hacer esto lo que no les interesa mucho a los abogados laboristas. Aquí va a prevalecer la conciliación, el diálogo, el entendimiento. Hoy, como nos explicaban los compañeros, ya seleccionaron, ya prepararon. Ahora lo estamos capacitando y lo estamos adiestrando a ese número de 18 personas que fueron previamente seleccionados para que tengan el carisma, que tengan la seguridad de que van a conciliar. Se trata de hacerle saber al trabajador y al patrón, o al sindicato y a la empresa, al que lleven la controversia ahí, que van a entrar en un acuerdo legal. Te corresponden de vacaciones, tienes 1 año, 6 días. Tienes 2 años, 8 días. Te están ahorita despidiendo del trabajo, sí, mi aguinaldo es proporcional, no los 15 días. Son tantos días. Que yo quiero mi prima de antigüedad, mis 12 días por año, no te corresponde, no tienes 15 años, pero se te va a dar una gratificación. ¿Esto es de buena fe o hay un escrito o cómo se va a manejar para que se cumpla? Todo eso está en la ley. Todo lo que le estoy explicando, todo está en la ley previamente. No es que yo quiera, no es que yo demande, no, esto es lo que te corresponde. El conciliador, al ser preparado, aleccionado y seleccionado, que ya está prácticamente, lo tenemos que ilustrar. Que tenga la experiencia, la capacidad, los conocimientos. Son abogados todos. O sea, para que en el momento de la conciliación le deje claro al trabajador qué le corresponde y al patrón cuál es su obligación. Así es. Usted tiene que pagarle determinada prestación porque tiene derecho a esto y aquí está. Pero es que me pedía tanto, te pedía tanto, no te corresponde esto. Si el trabajador trae algunas cuentas imaginarias, el conciliador tiene que centrarlo prácticamente en lo que es legal. Es que eso era lo que quería yo mencionar hace un momento. Lo que traté de decir, a veces el abogado le hace ver esas cifras imaginarias, no, exactamente. Esto es lo que te corresponde. ¿Y qué tanto hay de que le diga no aceptes y nos vamos a juicio? Y todo convenio, acuerdo o liquidación que se llegue ahí se hace previamente por escrito. Previamente por escrito. El Centro de Conciliación va a brindar una asesoría legal y gratuita a ambas partes. Se trata de buscar un equilibrio justo entre las relaciones obrero-patronales. Dígame una cosa, si el trabajador acepta y el patrón acepta, y uno de los dos no cumple, ¿en qué sentido? El patrón luego termina no pagando lo que se había acordado en la conciliación. Del convenio. Okay. Y luego el trabajador dice, sí firmé, lo acepté, pero ya no quiero más. Ok. ¿Qué pasa en esos casos? El trabajador tiene que llevar una constancia del Centro de Conciliación, que no hubo acuerdo, que no hubo arreglo, que no llegaron a un entendimiento las partes, y de ahí, con esa constancia, puede iniciar el juicio. Si no lleva esa constancia, no se le va a recibir su demanda en los juzgados laborales. Ahorita no. Ahorita cualquier trabajador, cualquier obrero, cualquier empleado, hombre o mujer que diga me despidieron injustificadamente del trabajo sin acreditar nada, presenta la demanda en oficialía de parte y se inicia el juicio. Esa oficialía de parte que está ahorita abierta o en horas laborables, ¿sí?, va a estar únicamente hasta el 16 y 17 de noviembre. De ahí para adelante no va a recibir ningún escrito de demanda. Todos tendrán que pasar o tendremos que pasar obligatoriamente por disposiciones del 123 constitucional de la fracción 20ª y por las nuevas disposiciones de la ley ante el Centro de Conciliación. Si no, no hay. Nosotros sí tenemos confianza. En Tabasco hay patrones justos. Hay empresas que cumplen con las prestaciones, pero hay otros que no. ¿Qué pasa? También hay trabajadores. ¿Qué pasa si también hay trabajadores que tienen si la no experiencia, cumplen? la capacidad para hacer las cosas bien. Sí. ¿Qué pasa si no cumple? Mire, ¿Qué era lo que yo preguntaba? Exactamente. Habiendo ya un acuerdo en el centro de conciliación, lo que es obligatorio es el proceso de conciliación. Ellos van a decidir si llegan o no al acuerdo. Pero tienen que pasar por esa etapa. Si no llegan a un acuerdo, le van a expedir esa constancia a la que se refiere el maestro Ascuaga, donde va a constar que previamente ya agotaron esa etapa prejudicial. Si ya llevan la constancia, inician el juicio. ¿Qué pasa si en el centro de conciliación llegan a un acuerdo? Esos acuerdos, esos convenios que van a celebrar ahí, tienen por ley categoría de cosa juzgada. ¿Qué implica eso? Que es una sentencia a la medida que se hicieron las dos partes que estaban ahí conciliando sus intereses.
Si alguno de ellos no cumple, obviamente hay alguien que se va a ver desfavorecido con el incumplimiento del contrario. Ese puede llevar ese convenio que firmó y llevarlo ante el Tribunal Laboral de la misma competencia del Centro de Conciliación para obligar a aquel que no ha cumplido a Sea que lo patrón haga. o sea el empleado. Sea cualquiera de los dos. El cumplimiento del convenio. Exactamente, lo van a obligar. Esa es una de las cualidades que tiene el Centro de Conciliación, que el acuerdo que ahí hicieron es una sentencia a la medida, pronta, justa, documentada, informada, clara y de buena fe. Entonces existe la alta posibilidad de que no hayan incumplimientos. Por el contrario, la idea al actuar de buena fe es eso, que lleguen al entendimiento, al cumplimiento, como decía el maestro Azcuaga. Cuando hablan de la conciliación simulada, es el espacio que hay que dejar, el perímetro que tienen que abandonar, es aquel en el que cómodamente muchos integrantes del foro, por el modo del uso de cómo litigaban, cómo litigan, llegaban a la junta y les preguntaban, ¿va a haber conciliación? Sí. ¿Se va a conciliar? Sí. No. ¿Y usted? No. Eso era la conciliación. Claro. Por eso se simulaba un proceso. La conciliación es lo que privilegió el legislador como un medio alterno de solución de controversias. Existe la mediación, la conciliación y diferentes medios que le llaman medios alternativos de solución de controversias, pero la reforma laboral privilegió la conciliación. ¿Por qué? Porque en la conciliación el operador de ese sistema, el profesional que ya está capacitado para eso, tiene la posibilidad de ofrecerle a las partes alternativas. Claro. Y en esas pláticas él plantea posibles soluciones y ellos deciden. Ahora, si no llegan a un acuerdo, están en su derecho de seguir al siguiente nivel, que es el tribunal. En este caso sería el tribunal para un juicio laboral. Es correcto. A interponer su denuncia, lógico, se le toma el nombre, sus apellidos, cuándo comenzaste a trabajar, qué categoría tenías, a qué hora entrabas a trabajar, a qué hora salías, cuánto te pagabas, tenías descanso semanal, te daban seguridad social. Le tomamos todos los datos. Ya tengo una radiografía laboralmente hablando, tengo una auditoría laboral de ese trabajador, ya sé cómo se llama, dónde trabajaba, cuánto ganaba, a qué hora entraba, a qué hora salía, cuánto le pagaba, te dieron vacaciones, te dieron aguinaldo, prima vacacional, séptimo día, descanso obligatorio, tuviste tu reparto de utilidades, te pagaban el tiempo extra, no me lo pagaban, no trabajaba yo, perfecto. Con todos esos datos, ya el conciliador ordena citar al patrón. Van a haber notificadores y van a haber también actuarios. Los notificadores se van a encargar de ir hasta el domicilio del patrón, tocarle la puerta y decirle buenos días, aquí le traigo una citatoria, una notificación para que se presente usted tal día, tal hora, de tal mes, de tal año al centro de conciliación. ¿Sí? Ya desde ahí, esa persona, lógico, va a ir solo o directamente o va a consultar a una abogada, a un abogado, y él tendrá que decirle esto es lo que le corresponde legalmente. Se trata de buscar una justicia laboral con equidad, con justicia social, darle lo que realmente le corresponde al trabajador y el patrón que pague lo justo en caso de algún despido. Tocó un tema importante. Si al patrón se le notifica que tiene que acudir tal día, tal hora y a cualquiera de estas salas de pleno y no asiste, ¿qué pasa? Se le puede aplicar unas medidas de apremio, artículos 729 y 731 de la ley. Igual el 684, fracción 3, te dice que, fracción 4 te dice que si no asiste el patrón, tiene de 50 a 100 días de multas. Sí, de las unidades de medidas. ¿A un solo llamado? Al primer solo llamado. Así es. Si no llega, o si no asiste. Y se le manda nuevo citatorio. Pero ya de entrada ya tiene la multa ahí. Así es. Bueno. Se trata de adoptar todas las instancias legales para que las partes ahí terminen en la controversia. Les voy a preguntar algo, me lo responden después de la pausa. Con todo gusto, maestro. Esta reforma únicamente beneficia a los trabajadores, o sea, le da más derechos y afecta más a los patrones. No. Ahora me contestan. Sí. Vamos a la pausa. Con todo gusto. Y regresamos con Gracias. eso. No.
El proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito, predominante oral y conciliatorio. Los tribunales deben garantizar el cumplimiento de los principios y condiciones citados. Bien, gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis. Rápidamente, antes de ir seguir con el tema y con la pregunta que les lancé, Alexito Romer, excelente programa. Saludos al maestro Juan Jesús Lara. Aide Uline, saludos a los invitados. El gran avance en el tema del derecho del trabajo es bueno. Liliana Ascuaga González, saludos a todos los participantes, en especial al licenciado Edgar Ascuaga. Víctor Yáñez, muy bien por la nueva reforma. Lo grave es y serán los asuntos anteriores, ya que no hay eficiencia para conciliar y resolver, que era lo que platicábamos, que se pueden llevar hasta 10, 15 o 20 años para agotar todos los casos que están ahí en las juntas de conciliación. Linda Ascuaga, saludos a todos, excelente programa. Carito Oropesa, excelente programa. Ángeles Ramos, saludos a la licenciada Normalidia Gutiérrez. Gracias. Angeli Ligoni, excelente noche, saludos a todos y también, de nueva cuenta, saludos al licenciado Edgar Ascuaga de parte de sus nietos e Gracias. hija. Sí, Liliana tengo nietos. Ahí están los saludos. Bueno, les decía yo, o preguntaba yo. Ahora? Sí, están despiertos. Siguiendo al abuelito. Pero bueno, les preguntaba yo, y esto es muy importante, esta reforma, porque no sé qué piensen ahora los patrones, ¿está hecha la medida para beneficiar más al trabajador o también beneficia al patrón? Las normas del derecho del trabajo, dice el artículo 2 y 3, trata de buscar un equilibrio justo entre trabajador y patrón, entre sindicato y empresa. Se trata de que al trabajador se le pague un salario remunerador. ¿Qué es un salario remunerador? Un salario de acuerdo con la capacidad productiva de la trabajadora o el trabajador. Igualdad de salario para hombres y mujeres, independientemente de cualquier condición social, política, económica, cultural, etnia, doctrina religiosa, preferencias sexuales, discapacidad. El Centro de Conciliación, ¿sí?, va a impartir justicia gratuita, oral, donde el trabajador puede llegar sin el abogado, sin la abogada, directamente a exponer su problema. Los conciliadores que están siendo capacitados y tienen que ser adiestrados previamente, tienen toda la libertad de recibir a la trabajadora o el trabajador con la queja que lleven, ¿sí?, sin necesidad de abogado. Lógico, su nombre, su apellido, su categoría, su antigüedad, su salario, en dónde trabajabas, qué labores desempeñabas, a qué horas entrabas al trabajo, cuánto se recibía de salario y qué prestaciones le pagaron. Y lo más importante, ¿por qué te despidieron o por qué dejaste de trabajar? Me despidieron, perfecto. ¿Quién te despidió? Puede ser directamente el patrón o el representante del patrón. En muchas... Sí, perdón. Ahorita dijo algo importante. El trabajador puede llegar sin abogado. Así directamente. ¿Aún existe esto de la Defensoría de Oficio? La Procuraduría de la Defensa del Trabajo. O sea, que sí le pueden otorgar. Considera que necesita una asesoría también legal y gratuita, puede asistir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Tenemos de carácter estatal y de carácter federal. Es el artículo 535 a 537 de la Ley Federal del Trabajo. Donde se le asignaría un abogado. Así es. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene ahí, independientemente de un procurador, los procuradores auxiliares para designarle una señorita o un abogado que le dé la orientación legal, justa. No lo que tú pretendes, lo que realmente te corresponde. Ya. Eso va a ser prácticamente para que las partes lleguen a un acuerdo, a un convenio, a un arreglo que ponga fin a la controversia. Si empezaron a trabajar legalmente, humanamente, ahí también intervienen los derechos humanos, ¿por qué no van a terminar bien? A eso iba yo. ¿Qué pasa con las relaciones laborales en las que son de buena fe, en las que no necesariamente existe todo lo que marca la ley? Okay. Que un patrón, gente del campo que trabaja en un rancho y no precisamente hay seguro social o ciertas prestaciones que pueden ser obligatorias y hay una relación laboral con un patrón. Y se genera un conflicto, el trabajador va ante el nuevo centro de conciliación y levanta esta denuncia o esta demanda. ¿Qué pasa ahí en ese caso? Contrato individual y la relación individual de trabajo se inicia cuando la trabajadora o el trabajador comienza a prestar su servicio físicamente, personalmente. Ya. El artículo 24 obliga al patrón
a pactar las condiciones de trabajo por escrito. Pero el artículo 26 dice, si las condiciones de trabajo no están por escrito, la responsabilidad es del patrón, es de la empresa, es del establecimiento o del centro de trabajo. En este caso, el trabajador va a exponer y el patrón va a llegar. Muchas personas no están contratadas por escrito, sino que verbalmente. Así es. Verbalmente. Ahí tienen que entrar en diálogo, en acuerdo, para que puedan llegar a un entendimiento, ¿sí? Pero de todas maneras, hay validez de ese tipo de relación laboral. así es, así es. Repito, si el contrato o la relación de trabajo no se inicia por escrito, la responsabilidad es del patrón. Si se van a un juicio, que no deben de irse a un juicio, se llama la carga de la prueba. Le va a corresponder directamente al patrón, a la empresa. Él tiene que demostrar cuándo lo contrató, cuánto le pagaba. Aunque no haya un contrato como tal. Así es. Pero si no lo hay, yo puedo aportar todos los medios de prueba. El artículo 776 tiene 8 fracciones. Las 8 fracciones habla que se admiten todos los medios de prueba. No tengo un documento, pero tengo testigo. O la confesional, o confesional para hechos propios, o la instrumental de actuaciones. Aquí tengo un video. Ya todo lo que es los medios electrónicos, fracción octava del 776, son medios de pruebas prácticamente para ambas partes. Que eso se usaría mayormente ya si se van a un juicio. En caso de que se vaya a un juicio, pero también en la conciliación yo tengo que acreditar, porque puede ser que no era mi trabajador, Ya. la persona que me está demandando es mi hijo, la persona que me está demandando es mi esposa, la persona que me está demandando es mi papá, tenemos una industria familiar, tenemos un negocio familiar, ahí no hay relación de trabajo. Artículo 354, 355 de Claro. la ley. Yo sé que hay muchos casos en particular y nos llevaríamos varios días y nos vamos tema por tema, pero ¿qué pasa en aquellos casos en el que el trabajador infringió, robó, llegó tomado, maltrató a otro compañero de trabajo y Perfecto. lo despidieron? Y El artículo va y 47. dice otra cosa ante el centro de conciliación. ¿Qué beneficios o qué ventajas puede tener ahí en este caso el patrón? Todas. El artículo 47 le da 15 fracciones al patrón, al dueño de la empresa o al propietario del establecimiento, cuando la trabajadora o el trabajador comete alguna falta y esa falta es grave, como la que usted mencionaba, se llaman causal de terminación de la relación individual de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, para la empresa, por causas imputables a la trabajadora o el trabajador. Cometiste falta de probidad, falta de honradez, actos de violencia, amagos, injuria, malos tratamientos en contra del patrón, o llegaste en estado de ebriedad. A partir de que la trabajadora o el trabajador comete una falta de esa, el patrón dispone de 30 días para dar por rescindido el contrato de trabajo, artículo 517 de la ley. Si no lo hace en el término de 30 días y lo despide posteriormente, el despido se califica como injustificado, fuera del término legal. Ya. Yo, patrón, yo, empresa, no tengo que esperar los 30 días. Si cometiste una falta el día de hoy, hoy mismo, mañana mismo, te rescindo el contrato de trabajo. Pero no debe pasar de 30 días. Ese mismo derecho que tiene el patrón en contra del trabajador está también en el artículo 51. Nada más que ahí es del trabajador al patrón. Efectivamente. Y también son 30 días, artículo 52 de la ley y 517. Son muchísimos los temas en particular, en serio. ¿Están suficientemente capacitados los conciliadores para poder darles toda esta información de temas en particular, como para poder tener una especie, no sé cómo le llaman ustedes, código, una Biblia que tengan ahí, donde puedan checar todo? Claro que la sí. ley. Sí, es correcto. Exactamente. ¿Por qué sí? Porque en las capacitaciones no Miren, son... vamos a hacer una cosa, vamos a la pausa, pero que entró y ya me contesta para que Claro sepan que que sí. sí va a haber ahí la capacidad por Claro parte de los que sí. conciliados. Regresamos enseguida. Las partes tendrán derecho a que se garantice su debida defensa y representación. En consecuencia, podrán estar asistidos por un apoderado legal, quien deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. Cuando el tribunal advierta que existe una manifestación y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal, prevendrá a la parte afectada para que designe otro, contando con 3 días naturales para hacerlo.
Los trabajadores o sus beneficiarios tendrán derecho a que les sea asignado un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo competente o de la Defensoría Pública que asuma su representación jurídica. Bueno, platicábamos antes de ir a la pausa que el universo de situaciones que se puedan presentar ante estos centros de conciliación, dado lo que estábamos escuchando de parte del licenciado Edgar Azcuaga, pues son muchísimos. Incluso aquí hemos recibido muchas llamadas que hablan de temas en particular y le preguntaba yo, el licenciado Juan Jesús, ¿qué tan capacitados van a estar efectivamente los conciliadores para poder en determinado momento darle toda la información necesaria y poder llevar la conciliación entre ambas partes, tratándose del tema que sea? ¿Por qué estamos seguros que van a tener la capacidad nuestros conciliadores? La instrucción del licenciado Dan Augusto López Hernández, nuestro ciudadano gobernador, es buscar a los mejores capacitadores, pero no nada más capacitadores teóricos, sino con métodos. Un ejemplo, tuvimos al maestro que es español, Salvador Puntes, que es psicólogo de la Universidad de Salamanca, pero aparte tiene diferentes maestrías y doctorados en mediación. Tenemos como capacitadora a la maestra Narda Bernal Sánchez. ¿Quién es ella? Ella representa a la Embajada de México desde el año 2016 en el Foro Internacional de Mediaciones Profesionales. Tenemos a diferentes abogados laboralistas que se dedican a litigar, que ellos también nos han ayudado a capacitar. Entonces, nuestros conciliadores están con todos los métodos. ¿Es válido aquí el sentido común o solamente lo cuadrado que marca la ley? No, no puede ser cuadrado. Son muchos aspectos que engloban la conciliación, ¿sí? Porque depende desde el estado de ánimo del trabajador, del patrón, cómo se sienta. El conciliador tiene que tener la capacidad para entrar en los dos, tanto en el trabajador como en el patrón, ¿sí? Ya. Ahora, ¿esto no incluye a trabajadores de los gobiernos municipales, estatal y federal? No, eso es para aparte, nada. porque Solamente tenemos una pregunta el en apartado A ese del sentido. 123 constitucional. ¿Ellos ante quién tienen que ir? Al Sí, Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Es muy aparte. En 1988 se integró en Tabasco el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para resolver todas las controversias de los trabajadores burócratas, tanto estatales como municipales. Y el Tribunal, no la Junta, de Conciliación y Arbitraje es el que ve esos juicios individuales y colectivos de naturaleza jurídica y económica. Es totalmente aparte. Aparte, no tiene nada que ver con Nada eso. con nada que ver con esta reforma, ¿no? Bien. Por ejemplo, Víctor Yáñez, si un trabajador desea renunciar por su interés personal y el patrón no desea liquidarlo, ¿también puede acceder a conciliar? Así es, Sí. tiene un año para reclamar las prestaciones, artículo 516. Si lo dejas pasar un año, prescribe la acción. A pesar de que él renunció. A pesar de que él se llama prestaciones devengadas. Ya. No hay indemnización. Va a cobrar nada más sus vacaciones, su prima Proporcional. vacacional, Su aguinaldo parte proporcional. del salario. No hay más. Él se está retirando voluntariamente. Sí es. Si lo deja pasar un año, artículo 516, el derecho que tenía prescribe. La prescripción es el término legal que hay para ejercitar la acción. Ahora, en tiempo. rápidamente, ya por cuestiones de tiempo, un tema importante, el de los sindicatos. Sí. También en esta reforma laboral queda claro ahora cómo van a funcionar los sindicatos, cómo se van a Así elegir a es. los dirigentes. Hay un tema que parece ser que es la constante, los trabajadores dicen, mientras me cumplan, me consigan beneficios, mayores prestaciones, no me importa cómo manejen la cuota sindical. Tiene que haber un sindicato y un contrato colectivo real, participativo. Se van a legitimizar los contratos colectivos de trabajo. Que la trabajadora o el trabajador tenga conocimiento quién o quiénes son sus dirigentes. También va a prevalecer el derecho prácticamente de género. En las directivas sindicales van a haber damas, mujeres que van a participar también. Los contratos colectivos de trabajo, ahora, al ser revisados, tienen que llevar el aval de los trabajadores, de las trabajadoras. Sí, perdón. ¿Y el manejo de los recursos? El manejo de los recursos, De las los cuotas sindicatos, sindicales, así en es. caso de que hubiera cuota sindical, Así es. ¿Cómo semestralmente o cada 3 meses debe de rendir cuenta a la asamblea. Hubo tanto de ingreso, hubo tanto de egreso.
Se pagó luz, agua, teléfono, secretarias, impuestos, papelería, lo que haya cubierto prácticamente. En caso de que cobre cuota sindical, la cuota sindical ya no puede ser obligatoria, es voluntaria el trabajador, igual que la autonomía sindical, artículo 358 y 358 bis. Si yo quiero pertenecer a un sindicato, pertenezco. Si no quiero pertenecer, no pertenezco a ningún sindicato. ¿Sí? Tengo toda la libertad. Si yo soy sindicalizado y tengo un problema obrero patronal y no confío en mi dirigente sindical, tengo toda la libertad para buscar una abogada, un abogado particular, prácticamente, aunque yo pertenezca al sindicato. Artículo 375 de la ley. La toma de nota de la directiva sindical la tiene que otorgar el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Que es una nueva figura que se crea ahora. Es una nueva figura, como la que hablábamos hace rato, de que para que yo pueda litigar en materia de derecho del trabajo, tengo que ser licenciado en Derecho. Ya. El 1 de noviembre del 2012 se modificó el artículo 692, fracción segunda. Para que yo pueda intervenir legalmente en un juicio, tengo que acreditarme y dejar copia ahí de mi cédula profesional. Antes no. Antes nosotros tuvimos muy buenos amigos que no eran abogados y eran excelentes litigantes. Puedo mencionar 4, 5, 8, 10 ahí que le aprendíamos nosotros. Pero y que no en la eran licenciados en práctica Derecho. los hizo maestros en eso. Así ¿no? es. ¿Cómo se le llamaba? Leguleyos, tinterillos, esto, lo que sea, pero eran unas excelentes personas litigando, llevando juicio. No puedo mencionar nombres, pero eran grandes litigantes y llevaban juicios muy interesantes. Ustedes que son maestros, ¿cuál sería la recomendación para los abogados, sobre todo los jóvenes que nos están viendo y escuchando en este momento y que se quieran dedicar precisamente a la cuestión laboral? En primer lugar, aprenderse el artículo 123 constitucional, en su apartado A y en su apartado B. En segundo lugar, leer la Ley Federal del Trabajo. Solamente trae 1010 artículos y 28 transitorios, dividido en dos partes, lo que es el derecho del trabajo y lo que es el derecho procesal del trabajo. Que solo variaron 500. Es una materia muy bonita, muy interesante. Se enamora uno del derecho social, se apasiona uno con el derecho del trabajo. Hay que sentirlo para poderlo aplicar en el buen sentido de la palabra. Tiene uno que llevar también la ética profesional, ¿sí? De que voy a hacer las cosas bien, ¿sí? El trabajador puede traer 20 ideas, pero tengo que centrarlo en lo que legalmente le corresponde. El patrón también, muchas veces dice, no le voy a pagar nada, prefiero pagarle al abogado y no al trabajador. A ver, permíteme. Al trabajador le vas a pagar sus prestaciones que le corresponden, que son estas, y a mí me vas a pagar mis honorarios correspondientes. Claro. Se lo tiene que ubicar también. Claro. Porque a veces piensan que ya llevando el dinero no le va a pagar al trabajador. Sí, ya tiene derecho. No va a ya generó seleccionar, una claro. antigüedad. Es como la que se retira voluntariamente del trabajo. Si tiene más de 15 años, tengo que pagarle la prima de antigüedad, aunque yo no lo despida, o aunque yo lo despida por causa justificada. Ese es un logro que hay. Y por último, los logros que hayan obtenido los sindicatos se extienden, se hacen aplicables a todos los trabajadores, aunque sean trabajadores de confianza, salvo cláusula en contrario, artículo 184 de la ley. Después explicaremos qué es la cláusula en contrario. Ok. Y también voy a regresar con usted y con usted también para que me digan, ¿hay capacitación precisamente para los litigantes? ¿La hubo? ¿La va a haber? Hay. En adelante. Hubo y hay. Vamos entonces a la última pausa ya y regresamos con esta última parte. De acuerdo al artículo 371, fracción 9, inciso F.5, el procedimiento de elección que realicen los miembros de un sindicato respecto al secretario general o su equivalente a nivel nacional, estatal, seccional, local o municipal, se realizará de manera independiente de la elección de delegados a los congresos o convenciones sindicales, cumpliendo con los requisitos a que se refiere este inciso. En virtud de que estos requisitos son esenciales para expresar la libre voluntad de los afiliados al sindicato. De incumplirse estos, el procedimiento de elección carecerá de validez, ya sea a nivel general o seccional, según sea el caso. Bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos antes de la pausa, y esta pregunta iría para el licenciado
Juan Jesús o la doctora Norma Lidia, se capacita a los que son conciliadores y a todos los que van a implementar esta nueva reforma, pero hemos estado tocando el tema de los abogados. ¿Hay capacitación para los litigantes, para los que se dedican al derecho laboral, para que sepan en qué consiste todo esto, cómo va a funcionar ahora y lo que hemos estado aquí platicando? Claro que sí, hay capacitación y hay acercamiento con los diferentes con las academias del trabajo. Se le está externando en qué consiste, cuáles son las reformas, pero más que nada, el Tribunal Superior de Justicia es el que ha abierto más foros a través de ellos tienen una escuela judicial, ¿sí? Profesional. Entonces, ellos son los encargados, los que están dando los foros, los que están dando los conversatorios del nuevo sistema de justicia laboral. ¿Sí? ¿Tienen costo esto para los abogados? No, ha sido gratis. Es gratis. Hubo uno con un costo muy módico cuando empezó la pandemia. Una vez que la reforma se hace el 1 de mayo de 2019, el año pasado, se empiezan a realizar proyectos de capacitación integrales. Se tiene precisamente la experiencia como Poder Judicial, de que para que opere un sistema y de este tamaño y con todas las expectativas que tiene la reforma laboral, no se puede hacer si no se capacitan a todos los sectores. Entonces se hace un programa integral de capacitación que empieza el año pasado, se empieza con conferencias con altos exponentes en materia laboral, recomendados y avalados por la academia precisamente, por los docentes y por los litigantes. Los laboralistas tienen una integración para efectos de constituirse y de hacer sus propuestas. Entonces, eso hace fácil que tengan precisamente ubicados a quienes son los mayores o exponentes que ellos consideran que son los adecuados para esto. Entonces, el Poder Judicial, primero en coordinación con la Secretaría de Gobierno, se trajeron a 4 exponentes, me acuerdo el año pasado, relacionados con todavía platicar en qué consistía la reforma. Después se empezó a trabajar con sensibilización de la reforma, sensibilización en capacitación también en materia de conciliación, y todo eso iba dirigido a todos los sectores. El Poder Judicial del Estado de Tabasco se ha distinguido por incluir a su capacitación a estudiantes desde el 7º semestre. ¿Por qué? Porque cuando entró en vigor la reforma el año pasado, el alumno que había llevado derecho laboral, no me va a dejar mentir el maestro, le dio con la ley anterior. Entonces, prácticamente su curso de derecho laboral lo hizo con nosotros en el Poder Judicial a través del Centro de Especialización del Poder Judicial también. Entonces, se incluyó en el foro defensores, se incluyeron litigantes, estudiantes, servidores públicos y todo aquel que ya hiciera de la materia laboral su profesión, que ya la tuviera de manera actual o que quisiera incursionar. Y cualquier abogado que estudió la carrera en Derecho hasta antes del año pasado, pues definitivamente está interesado en actualizarse en la materia laboral. Entonces eso incluyó a todos, todos. Esta ley ya la pueden adquirir, ya está desde que se promulgó. Es cuestión de que dice la doctora Norma, de actualizarse, estudiarla. El Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Gobierno, por instrucciones del señor gobernador, el licenciado Augusto López Hernández, crearon la escuela judicial que presidía el doctor Pedro Haddad Bernat, un joven capaz, inteligente, creativo, con mucha imaginación para hacer las cosas bien, que fue el que hizo prácticamente todo este ciclo de conferencias, de foros, de simposios, en donde todos tuvimos la oportunidad de participar prácticamente para capacitar y ahora para adiestrar a los jóvenes que ya fueron seleccionados para esos puestos. Bien, por ejemplo, Marco Chico dice, hay algunos licenciados en Derecho que no saben litigar y solamente le sacan dinero a los trabajadores despedidos. Creo que comentamos un poco al inicio. Y también nos pregunta, ¿hay alguna tabulación para lo que se le paga a un abogado litigante o un laboralista, por ejemplo? No, eso es un pacto que hay entre las partes, el trabajador con su abogado. Yo te llevo la demanda, todo el juicio, y te voy a cobrar cuando el 40 o el 35, el 20%. O sea, eso es válido. O sea, si por ejemplo de la suma que se está peleando, me vas a dar un porcentaje. Y el 5, el 10, el 15%, no te voy a cobrar nada porque eres una trabajadora, eres un trabajador, eres un obrero, eres un empleado.
tengo la obligación humana de atenderte, de servirte, de darte la asesoría. Y si no quieres pagar honorario, el gobierno del Estado tiene Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ya. Sí, y también hay una Procuraduría de la Defensa del Trabajo para los burócratas. Pero a veces quizás el trabajador va a pensar, bueno, como no le va a tocar una parte de lo que me paguen, a lo mejor no le va a poner interés. Por la satisfacción de hacer un bien. Más, ya entra una cuestión más ética, ¿no? Ética y moral social, social, sobre todo que era lo que platicábamos al inicio, ¿no? Que es lo que ahora la figura del laudo va a seguir existiendo en esto. En la Junta de Conciliación sí. En la de conciliación sí. En los juzgados, los jueces lo van a el tribunal se llama sentencia definitiva. Se llamaba laudo porque lo dictaban 3 personas. Ya. En árbitros, un representante obrero, uno patronal y uno del gobierno, por eso se llamaba laudo. Y ahora es lo va a sentencia. dictar un juez de sentencia. Y en un juicio oral, Exactamente. en presencia de las partes. ¿Que hará que sea más rápido? Claro, precisamente la reforma laboral descansa en la celeridad también, en que un proceso, un juicio laboral, pues va a llevar, por supuesto, por lo menos 200% menos tiempo que el que lleva en la actualidad. Aunque tienen posibilidad de amparos. Exactamente. Como está diseñado el proceso laboral, no hay una segunda instancia, no hay un tribunal de apelaciones, pero la sentencia definitiva es perfectamente recurrible en materia de amparo, mediante un juicio de amparo, sí se puede. Bueno, pues va a ser muy interesante, desde luego, ver a partir del 18 de noviembre que se implemente ya de manera formal esta reforma laboral en Tabasco a través de estos 3 centros que ya mencionábamos. Va a estar uno en el centro, otro en Cunduacán, otro en Macuspana. Son muchos matices, son muchos casos en particular. Podríamos llevarnos aquí varios programas. Jesús precisó, en el caso de Macuspana, es para los asuntos obreros patronales que surjan en Tenosique, en Balancán, en Emiliano Zapata, en Jonuta, en Teapa, Tacotalpa, Jalapa y Macuspana. Es correcto. Sí. Y en el caso del juzgado, los jueces que van a estar en Cunduacán, es para Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Paraíso, Jalpa de Méndez, Cunduacán, y Cunduacán. por supuesto, prácticamente Nacajuca. Nacajuca entra al centro. Ahora en el centro está centro, Jalapa, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa y Centla. Bueno, pues ahí poco a poco nos vamos a ir enterando, sobre todo los laboralistas, pero sobre todo los trabajadores. Y bueno, yo quiero agradecerles mucho. El tema da para más. Ya llevamos 2 programas, empezaron la semana pasada con Jorge de Dios, pero seguramente habrá oportunidad de platicar más de eso. Lo importante es que se busca que hay un equilibrio y sobre todo hay que pensar que esto es perfectible conforme se vaya aplicando. Seguramente pues se irán mejorando tanto los conciliadores como los litigantes que tengan que los y todos actores, los operadores de los juzgados, los operadores jurídicos. Pues hay que estar atentos y ojalá que sea para el bien de los trabajadores y de los patrones una buena relación laboral, siempre con una justicia bien impartida con esta nueva reforma. Yo le agradezco mucho, desde luego, al profesor Edgar Azcuaga, maestro, desde luego, nos podemos pasar una noche platicando con él de tema por tema. Muchas gracias por haber venido a platicar con nosotros. ¿Qué más decir del licenciado Antenor Sala Pinto, quien es delegado estatal de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social? También muchas gracias. Desde luego a la doctora Norma Lidia Gutiérrez García, quien es la comisionada para la implementación de esta justicia laboral del Poder Judicial, y también al licenciado Juan Jesús Lara Jiménez, quien es el enlace estatal para la implementación de esta reforma a la justicia laboral en Tabasco. También muchas gracias a los 4. Desde luego a ustedes por la gentileza y su atención. Recuerden que el próximo lunes tienen otra cita en otra mesa de análisis con otro tema. Y muchas gracias, pásela bien. Buenas noches. Y a usted, licenciado David Prieto. Gracias.